días, bienvenidos a otra emisión más de su programa, La otra cara de la educación. Hoy continuamos con estas temáticas que son pues muy vigentes en el tema de economía circular y todo lo relacionado. Es un tema muy amplio, pero hoy traemos otra vez a un invitado experto. Vamos a hablar hoy básicamente de los residuos orgánicos y bueno, le damos la bienvenida al maestro Guillermo. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, maestro. Pues a ver, platíquenos, maestro, que pues hemos conversado algunas ocasiones por ahí en temas universitarios en el Politécnico, pero platíquenos para nuestra audiencia, ¿a qué se dedica? Tiene una consultoría, ¿verdad? Platíquenos un poquito. Sí, muchas gracias de inicio por la invitación. Eh, bueno, voy a platicarles un poquito de qué es a lo que me dedico. Bueno, de inicio, igual, Politécnico de Corazón, por supuesto, de formación ingeniero químico. Y bueno, la consultoría que tengo el honor de dirigir, pues principalmente se dedica a apoyar a las empresas para temas de cumplimiento Normativo. regulatorio, normativo. Es decir, los acompañamos prácticamente desde este asesoramiento, desde esta consultoría para poder un poco traducir todo luego el, el- el enredo que hay de tantas cosas que hay que estar cumpliendo a través de los distintos sectores. Eso lo hacemos de diferentes maneras, principalmente obviamente con un acompañamiento dirigido, una especie, siempre comenzamos con un diagnóstico, un tema de due diligence para saber qué tan perdidos están o qué tan acertados están, y con ello también a través del desarrollo de ciertos estudios, que ahí es donde obviamente este sentido o hacia donde nos hemos movido siempre hacia el tema del cumplimiento, pero también sobre temas de impacto ambiental, impacto social, estudios de riesgo, pues nos ha llevado pues realmente a poder tener interacción con diferentes actores, como bien lo comentaba, desde el tema de academia, participando desde temas de capacitación, obviamente, de participación en talleres, pero hasta temas de industrias, como pueden ser en el tema del sector energético, y siempre pues con este objetivo de buscar la manera de transitar hoy en día con este tema de la transición energética justa, pues nos encontramos creo que en ese punto muy específico de que ahora no solo es ayudar a las empresas y a cualquier interesado en poder entender estos procesos, sino también pues cómo llevar hacia un futuro que pues ya digo, evidentemente hay un futuro que siempre se habla, pero creo que en muchos de los sentidos hace años que se ha hablado de un futuro ya no se alcanzó, ¿no? Entonces, pues la intención es esa, poder transitar de la mejor manera y ayudándolos dentro de todas las capacidades y vinculaciones que tenemos en ese sentido. Pero, ¿cómo? Bueno, luego, ¿cómo se vincula con el tema energético, maestro? Porque ahorita nos platica un poquito. Porque bueno, en el tema normativo y legal, pero luego ya se elabora proyectos más en el tema del aprovechamiento, ¿no? Claro. En este caso del residuo orgánico, ¿no? Pero bueno, antes de entrar un poquito ya más en detalle, ¿cómo ve el panorama, maestro? Digo, sabemos que el tema de los residuos generamos en promedio un kilo por habitante, ¿no? En cualquier zona urbana principalmente. Y de este kilo, pues la mitad es prácticamente orgánico, ¿no? Entonces Ujú. tenemos, no sé si por ahí tenga un poquito algunos datos de esta parte de eh, lo que implica, ¿no? La generación del residuo orgánico, y luego cuáles son las problemáticas que nos generan, ¿no? Claro. Primero voy a contestar cómo se hace el vínculo dentro del desarrollo que hemos tenido. Precisamente nos ha llevado al tema del sector energético, con el tema de transición energética, el ver el tema de la valorización de los residuos orgánicos, específicamente para el tema de los biocombustibles. Digamos que ahí se da el brinco, ¿no? O el puente más bien sobre la interacción que hemos estado teniendo. Respecto a lo que comenta, muchos años, yo creo que más de 20, 30 años estuvimos sufriendo con información, que hoy en día no quiere decir que tengamos todo, pero ya tenemos al menos datos que podemos citar
que son de este año. Específicamente hablo del diagnóstico sobre el tema de residuos que publicó la Semarnat, adicional de que ya contamos con el tema de la ley de economía circular, que faltan obviamente algunos temas como el reglamento y los lineamientos específicos, pero eso no lo veíamos hace tiempo. Entonces empezaría por eso, que hoy en día ya la propia necesidad y este tema de la transición nos ha llevado a que sí o sí lo debemos de tener. Ahora, citando el tema de este diagnóstico, pues estamos hablando que ahora ya hay una actualización sobre, tenemos alrededor de, o generamos como país 136 eh, mil toneladas al día de temas de residuos. Como bien comenta, el promedio anda entre el 40 y 50% de orgánico. Entonces, no es broma cuando se ha comentado muchas veces que estamos nadando en lo que anteriormente se llamaba basura y por supuesto que va a seguir siendo catalogado bajo este término si no hacemos nada respecto a su gestión, ¿no? Que también mucho se ha comentado. De ahí el tema también radica que de todo este residuo que generamos, pues más del 70% se va a los sitios de disposición, que ahorita podremos platicar un poquito qué tipos de sitios existen, pero al final el punto es que no llegamos, no pasamos ni del 10% de la valorización de esos residuos. Y eso nos puede llevar a muchas problemáticas que ya tenemos, que ya existen, como desde el hecho de tener en prácticamente todas las ciudades, en todos los lugares, fauna nociva para la salud, el tema de emisiones de gases de efecto invernadero, que obviamente están, en lugar de promover que exista una regularización en el tema ambiental, pues lo que estamos haciendo es promoviendo a través pues, de la emisión que per se da, ¿no? O sea, si no hacemos nada con esa valorización. Y de ahí podríamos estar hablando de muchos efectos en el tema de la salud. Evidentemente el hecho de que tengamos en este tipo de contaminación, pues nos lleva a tener fenómenos que antes decíamos, pues lo tenemos una, dos veces al año, como puede ser las contingencias ambientales, y hoy en día, digo, este año ha favorecido el hecho de que está lloviendo bastante, al menos aquí en la ciudad, pero también eso es Pero aún causa. así, hace unos meses tuvimos creo que febrero, ¿no? Tuvimos, o marzo, tuvimos casi todo el mes Es contingencia, ¿no? correcto. Pero bueno, a mí me sorprende, maestro, eh, pues este tema no veo pasos muy, digamos, contundentes, ¿no? Digo, sin ser experto, pero un poquito involucrado en el tema, digo, a mí digo, pudiéramos empezar a resolver este tema, al menos si separáramos lo orgánico de lo inorgánico. O sea, a mí me sorprende que pues entra un gobierno y hay un plan y hay leyes y termina, bueno, este año creo que empezaron a hacer una separación, creo que en tres diferentes en la Ciudad de México, pero no veo su resultado, ¿no? Digo, a lo mejor el poner al menos la separación del orgánico y lo inorgánico, de lo que conozco todo lo inorgánico, casi casi hay empresas, quizá falten muchas más, pero ya hay muchas empresas que se dedican a resolver el PET, los plásticos, los electrónicos, el vidrio, el cartón, etcétera, ¿no? Del otro lado, del orgánico, pues creo que ya al mezclarlo con todo esto nos genera, cuando empieza a fermentarse, digo, cualquier residuo orgánico en nuestra casa, al otro día ya empezó a fermentarse, empieza a generar lo que llamamos los lixiviados y eso que va al subsuelo, meantos freáticos, y al fermentarse empieza a generar principalmente metano, ¿no, maestro? Aunque Ujú. hay otros gases, ¿no? Entonces ahí, ¿por qué no avanzamos, maestro? ¿Cuál es el problema? Yo creo que es de inicio es multifactorial el problema, o sea, no tenemos un solo problema, sino tenemos una suma de problemas que desencadenan el que no podemos avanzar. Entonces, dentro de todos esos problemas, evidentemente uno de ellos es la mezcla que está existiendo de estos inorgánicos y orgánicos, que hace ineficiente el aprovechamiento tanto de esos reciclables, de esos Ujú. inorgánicos,
como de los propios orgánicos, ¿no? Eso hace que, por ejemplo, estas empresas que bien comenta, que hay muchas que están haciendo temas de reciclado o de recuperación para volver a remanufacturar, pues lo complica porque no lo pueden utilizar porque ya viene mezclado con estos orgánicos. Y por el otro lado, los orgánicos tampoco pueden ser valorizados porque vienen mezclado con estos inorgánicos. Entonces es una de las razones por las cuales es muy, muy importante el tema de la separación. Pero también en otro problema que pasa en paralelo y que mucho atiende al tema de la sociedad, cada uno de nosotros, que lo vemos con todo el tema de los recolectores o la mayoría los separamos y llega el camión recolector o comúnmente llamado, ¿no?, el señor de la basura, la señora, y lo mete, ¿no? Así, y pese a que ya había habido una separación, pues al final se pierde. O incluso, aunque existan días en el cual se va a recoger, que también eso en algunos otros lados ha funcionado, el problema ya no se traslada en ese momento con el camión que lo va recogiendo, sino ahora se traslada hacia la parte del sitio final y vuelve a existir esa mezcla. Algo escuchaba recientemente que es de alguna manera doloroso escucharlo porque nos da una imagen de lo que está sucediendo, que otro de los problemas, que todo esto va en paralelo, es que comentan o se percibe que la ley en México es negociable, no es aplicable. Entonces, cuando es negociable, pues para algunos puede aplicar de alguna manera, algunos de otra, o simplemente no se hace cumplir, ¿no? Obviamente nosotros, en este caso, obviamente estoy con todo el empuje de poder hacer el tema de la eh, comunicación, el tema de la capacitación, pero también hay que entender que no todo es eso en el sentido de, que es el otro problema, el desconocimiento, que se puede atacar un poco o mitigar con el tema de la capacitación, pero el otro lado está en el tema de la ley, pues las sanciones. Si al final no se atiende toda esta cadena de problemáticas, pues realmente no va a existir resultados que podamos ver. Eso sí, a nivel internacional estamos muy bien reconocidos de que levantamos la mano, no, sí, a mí ponme otro 20, 30% más de que vamos a reducir emisiones, ¿no? Pero no es tan simple como decir las vamos a reducir, porque existen todas estas situaciones que no nos permiten precisamente avanzar, puesto que hay instrumentos, quizá no los mejores, algunos sí son quizá necesarios actualizar, pero existen. El problema no es que existan, es el tema de la aplicación tal cual. Pero bueno, dejando esta parte un poquito, la parte fea, negativa, de malos hábitos incluso, ¿no? Educativos y demás. ¿Qué sí estamos haciendo, maestro? ¿Qué sí estamos haciendo? Denos buenas noticias. Sí, de inicio lo comentaba, ¿qué estamos haciendo lo que hace muchos años no estábamos haciendo? Poder entrarle a visibilizar estos problemas, Ujú, que como cualquier situación, lo primero es reconocer que existe un problema, ¿no? ujú. No solo hablarlo, no solo, sino, y a partir de ahí poder tener estas planeaciones. Obviamente existe este tema, lo comentaba de la ley de economía circular, que vamos a ver cómo vienen esos reglamentos y por supuesto el tema de la valorización en el tema de los residuos, específicamente en el de orgánicos. Pero en este tema de la valorización, ¿qué también estamos haciendo? Por otras necesidades que tenemos que también afectan ambientalmente, pues ha tenido especial atención, lo comentaba por ejemplo en el tema de los biocombustibles, de los bios, que al final es una forma de valorizar o darle ese valor al tema de los residuos orgánicos. Y ello viene impulsado muy fuertemente no propiamente por la Secretaría de Medio Ambiente, no por Semarnat, pero sí por Por Secretaría de energía, ¿no? Energía. Secretaría de Energía al final está siendo cabeza de sector, no solo del sector energía, sino ya está al final siendo como este motivador para poder tener una integración no solo de Semarnat, de SADER, incluso de Secretaría de Economía, y eso nos permite visualizar, e incluso ahí hemos coincidido en algunos eventos, foros, donde ya están participando los órganos de gobierno que son sustancialmente importantes su participación y evidentemente una sociedad civil que ya necesita ver esos resultados.
Con ello, digamos, en noticias muy, muy buenas o agradables, es que el año pasado también cambió demasiado, yo diría 180 grados el tema de energético, hablando de los biocombustibles, con decirle, maestro, que antes de esta ley de biocombustibles, en la ley de promoción de los bioenergéticos no existía el concepto de biogás, por ejemplo. Entonces, eso impedía el valorizar estos orgánicos que se da de manera natural o al final no hay mucho que hacer en esa descomposición de los orgánicos. ¿Qué está habiendo? Está existiendo estos nuevos proyectos donde están sacando dentro de todos estos residuos que al final no se valorizaban, se están valorizando. Estoy hablando, sí, de al menos 5 o 6 proyectos que son grandes, que están obviamente sacando de ciertos puntos eh, ya eliminando que lleguen a ciertos puntos de disposición o incluso en descarga de aguas residuales, eh, toda esa carga orgánica y lo que están generando es precisamente temas de biogás. Y así tenemos otros ejemplos que, por ejemplo, en la parte de cultivos como en el tema de de caña de azúcar están no solamente con esta tendencia de mantener ese sector, sino, por ejemplo, viendo temas de bioetanol. Ahora con este tema de transición energética de los bios, ese mismo bioetanol pues, está buscando ver la transición hacia el tema del SAF, que es el combustible sustentable de aviación, que ya también hay una regulación internacional y que México, por ejemplo, también está inmerso en ello, ¿no? Entonces, eso está haciendo también que por ese lado de la valorización energética de los residuos orgánicos se tenga pues un empuje mayor. El decir, el día de mañana para los industriales que están tirando sin esa conciencia el tema de un orgánico, ya automáticamente están visualizando que están desperdiciando una oportunidad de poder valorizarlo, ¿no? Entonces creo que ahorita es parte de las buenas noticias donde evidentemente hay muchísimas cosas, pero ya son pasos sustanciales. Incluso dentro de estos proyectos ya se empiezan a visualizar algunos que ya existían unos previamente, pero por ejemplo en tema de rellenos sanitarios, donde ahí sin que hagas nada, con la pura descomposición del orgánico, hay un biogás. Hoy ya están habiendo estos proyectos ya más estructurados que van a permitir poder desarrollar también otro tipo de cadenas productivas. Si pudiéramos enumerar, digo, porque para la audiencia sepa un poquito de cuáles son la forma de aprovechar los inorgánicos, porque luego he encontrado ahí algunos amigos que andan en estos temas y dicen, no avanza porque no hay que le dé valor agregado, ¿no? Yo les preguntaba por ahí, este, ¿por qué avanzamos en el tema de reciclaje de los inorgánicos? Porque tiene un valor. Ujú, Mucha gente ujú. incluso vive eh, de lo que recolecta, ¿no? Ya recolectó y lo va a vender y al menos es un ingreso que hoy tiene. Pero en el inorgánico, digo, yo no sé, a lo mejor es desconocimiento, pero yo no sé de alguien que te pague porque le lleves orgánico, ¿no? Claro. Este, ¿Usted conoce alguna forma de valorización, aparte de los bios, del biogás? Ujú. Sé que en el tema de la composta, pero son los únicos dos. Por ahí hay una empresa, ¿no? Que está haciendo croquetas para mascotas. Es lo que yo tengo de antecedente. ¿Habría otras formas de valorizar De los hecho, orgánicos? de hecho, uno de los que aquí en México está también muy estigmatizado y no solamente de los orgánicos, sino de los inorgánicos, hablando de todo el residuo, es el tema de la incineración, para poder tener este aprovechamiento térmico. Y lo acaba de comentar muy bien, maestro, el tema de tener un valor agregado, vamos a traducirlo que sea económicamente viable, los proyectos. Entonces, al final, puede ser que derivado de muchos procesos vaya la redundancia, del procesamiento de esos residuos, se pudiera darle un valor, digamos, adicional a ese residuo. El tema es que si uno hace muchos procesos, pues lo que desencadena es un costo elevado y un costo elevado hace que se vuelva inviable cualquier Inviable. proyecto. Entonces, mencionaría ese tema porque está muy estigmatizado, el tema de la incineración.
nosotros escuchamos tema de incineración y a lo mejor pensamos lo que Contaminación. contaminación, que voy a agarrar la basura y solamente la voy a quemar. No, son procesos controlados que tienen temperatura y una combinación con aire que permite tener una eficiencia tal que sea térmicamente muy bien aprovechable, que el tema de emisiones sea muy bien controlado. Incluso existieron prototipos en México, pero por este tema del estigma dijeron, no, pues es que se siente como moralmente mal el hecho de que se queme, ¿no? Pero eso es una solución. De hecho, tuvimos oportunidad de poder estar en una de las plantas en San Sebastián, en España, y esa es su solución, que va acompañada de otros temas de compostaje, como bien comentaba, pero también de biogás, con rutas bien establecidas para el tema de cada cuándo y qué van a recibirlo, ¿no? Entonces el punto es ese, que al final uno de las problemáticas en México, hablando una de los temas más, que, que, que citar el tema de problemas no lo diría como negativo, sino como puntos a atender, que es precisamente cómo viene el tema de poder hacer viables económicamente los proyectos para que tenga ese sentido de valor agregado. Porque no es que no tenga el valor agregado, quizá la mejor a lo que muchos se refieren el tema de desarrollar estos proyectos es que no hay cómo se sostenga económicamente, pero no es que no tenga el valor agregado. Cualquier proyecto que permita poder reducir, eliminar algún residuo, poderlo transformar, valorizar, tiene un impacto ambiental, social, y nos falta en esta triada de sostenibilidad, pues el tema económico, pero yo creo que uno de esos puntos es, porque si para, vamos a contextualizar en el sentido de que si todos estos proyectos que se piensan de valorización de residuos inorgánicos, orgánicos, tuvieran un factor económico que le dijera el gobierno a nivel internacional, te voy a dar dinero para que lo hagas, estaríamos viendo que obviamente habría muchos proyectos en ese sentido. El problema es que en México pues nos gusta hacer las cosas modo guerrero, ¿no? Es decir, con un montón de barreras y obviamente por eso son pocos los casos que vemos, ¿no? Pero creo que hay una diversificación en eso. En el tema, mencionaba el tema de incineración, pero también está el tema de procesos térmicos como el tema de gasificación o el tema de pirólisis, pero hablamos de eso, que son procesos conocidos, pero son más complejos y por lo tanto más caros. Entonces eso hace que al final, y en el tema de, obviamente, quién puede comprar o no, no tenemos, ahí creo que hay una gran oportunidad para el tema de concientización y capacitación. Entender que genera un esfuerzo el hecho de que alguien recoja tu residuo. Ujú. Hay un Pero costo. hay un costo respectivamente en ello. Pero si lo vemos que si no pasó la basura, como comúnmente se comenta, la dejo afuera, entonces es un tema que de nada va a servir que esté la ley, que esté mal. Entonces es un conjunto de cosas que para valorizarlo tenemos que comenzar con la conciencia y también cómo nosotros podemos aportar, porque pensamos que no lo podemos hacer o que es responsabilidad de solo algunos, sino no, es responsabilidad de todos en la medida de, obviamente, de lo posible. Pero bueno, regresando a la pregunta, creo que habría esos temas de valor agregado, pero sí vería como barrera principal el tema de que los proyectos sean económicamente viables o rentables para que puedan sostenerse en el tiempo. Pues subsidiados, ¿no? También, maestro, digo, yo creo que en el mundo los gobiernos tienen un peso para atender estas problemáticas, porque además, pues es lo que decíamos, o sea, se refleja, por ejemplo, en la salud, ¿no? O sea, en la salud, de todo tipo, ¿no? Del Claro, ser humano, de un medio ambiente que además constitucionalmente ahí está el el derecho a un, derecho. a un medio ambiente sano. Entonces, yo veo mucha falta de ejecución de la política pública, o sea, creo que no la entienden a veces. He platicado ahí con algunos, se andan metiendo, por ejemplo, yo no entiendo que un legislador ande tratando de ejecutar
programa o ande tratando de hacer cosas que no le corresponden, le corresponde legislar, y legislar no significa crear más leyes, incluso legislar significa revisar lo que ya hay y si ya estamos sobrecargados de leyes, pues hay que ser eficientes, ¿no? China lo empezó a hacer hace 5 años, o sea, empezó a ver que todo este edificio legal era restrictivo a la economía y empezó a desaparecer y a fusionar varias leyes donde ahí vería la ejecución de una política pública, ¿no? Lamentablemente, pues por acá no avanzamos mucho, pero también hay algunos proyectos que han sido pues muy cacareados, ¿no? No sé si usted sabe, que anda en el tema del biocombustible. ¿Qué pasó con este proyecto que fue del que se iba a crear este biogás de la central de abastos, ¿no? O sea, ¿en qué va? ¿En qué quedó? Porque luego se sacan la foto ahí, pero ya luego no sé, o sea, ciudadanos comunes y corrientes, pues no sabemos qué pasó ahí. Sí, mucho, y no solamente ese proyecto que comenta, maestro, realmente mucho de los proyectos atiende a que si no son bien estructurados de inicio y no se entiende, como bien lo comenta, pues obviamente cuando se comienza a avanzar y se visualiza realmente lo que va a representar, y preferible que no se dé, a lo mejor va a ser un poquito, dirían, controversial el comentario, pero al menos si se están dando cuenta que no es viable, creo que es mejor sí que no lo hagan. Pero el problema no deriva en que no lo hagan, es que al final el dinero, como está destinado, no lo hacen y el dinero también desaparece. Y es ahí donde se pierde esa credibilidad y la confianza sobre el tipo de proyectos. Por supuesto, los hemos escuchado en el sentido de decir, oye, ¿qué iba a pasar con esto? ¿No? Los mentados o nombrados elefantes blancos que no hay nada, ¿no? Realmente. Entonces, el problema es eso. Creo que le dio un punto muy importante. ¿Qué significa para cada uno de los tomadores de decisiones y para en general a la sociedad o todos los que integramos al final el ecosistema? ¿Qué significa el tema de residuos? Porque no es lo mismo la concepción que puede tener el que vive de ello, el del tema del reciclaje, el tema, e incluso, por ejemplo, algún ganadero que tenga un biodigestor que le permite poder tener ahí un biogás para su uso, que a lo mejor para el legislador, ¿no? O que a lo mejor para cualquiera de las secretarías, ¿no? Entonces creo que ahí es alinear este tema de los conceptos y caminar, si no, es eso, lo que comenta es muy clásico de decir, a mí no me toca, pero alguien ya me dijo, ya lo escuché, yo quiero poner mi granito de arena. Esa fue una de las razones por las cuales la ley de economía circular tardó muchísimo en salir, porque había rondando no sé cuántas versiones y cada uno tenía su versión y dependía más de un sentido, pues ya no técnico ni aplicable, sino más de a ver cómo lo Político. impongo, político o de beneficio, ¿no? Entonces, eso pasa y de este tipo de proyectos, pues lo que sucede es que ven que ya no hay viabilidad económica y la realidad prefieren como sustituir en el mejor de los casos por otro tipo de tecnología que a lo mejor no es que sea mala, pero pues va a atender otras necesidades. En el caso, por ejemplo, de la central de abasto se fueron para un tema de techos solares, que obviamente permite tener, sí, un aprovechamiento de la energía solar. También está muy bien, pero eso no iba a atender el tema de orgánicos, por ejemplo, ¿no? El otro caso que se tiene es en el tema del bordo poniente, que es muy sonado, muchos dueños y muchos hacen de ello, pero lo que sí está, por ejemplo, está la planta precisamente de gasificación, que solamente es una fracción y está quitando inmensidad de residuos que están permitiendo ahí generar un valor. ¿Cuál es el tema? No es escalable por falta de recursos, por falta de esos subsidios. Entonces, a lo mejor es muy reiterativo, pero volvemos a ese punto, ¿no? Y si no tenemos esa estructura para entenderlo y que haya esa voluntad o buenas voluntades para poder invertir en ello,
porque también estamos muy acostumbrados desafortunadamente a hacer de, yo me espero hasta que le salga aquel, porque si ya no le sale aquel, pues yo ya no me arriesgo, ¿no? Y ya no me arriesgo y pues ya no hay ningún problema, ¿no? Pero eso sucede en todas las escalas, pero sí tiene que ver mucho en el tema de la concepción de qué puede representar esos proyectos, qué puede representar el tema de la valorización, eh, y sobre todo la integración pues pues de todos los integrantes del ecosistema, porque nos vemos aislados. Ese también es un punto, nos vemos aislados y la realidad es que a todos de alguna u otra manera nos atiende, directa o indirectamente. Y en este tema de no verse aislado, ¿cómo va? O sea, supongo que uno de los objetivos es agrupar a estas temáticas, a los actores de esta temática, la asociación a la cual pertenece, platíquenos más. Sí, y muchas gracias, ya se me estaba pasando ese tema también. Sí, también, aparte obviamente de estar impulsando estos temas con el tema de la empresa, tengo el placer de ahorita presidir el Consejo Nacional de Biogás, que es una asociación civil sin fines de lucro que precisamente tiene como objetivo poder impulsar el tema de la valorización de residuos orgánicos a través de la producción de biogás. Muy bien, maestro. Vamos a un pequeño corte y ahorita Perfecto, nos platica ese tema. claro que sí. Atrévete a visitar el nuevo atractivo de Huasca, donde podrás disfrutar una experiencia de sabor y contribuir al cuidado de nuestro planeta. Atrévete a visitar el nuevo atractivo de Huasca, donde podrás disfrutar una experiencia de sabor y contribuir al cuidado de nuestro planeta. Atrévete a visitar el nuevo atractivo de Huasca, donde podrás disfrutar una experiencia de sabor y contribuir al cuidado de nuestro planeta. Atrévete a visitar el nuevo atractivo de Huasca, donde podrás disfrutar una experiencia de sabor y contribuir al cuidado de nuestro planeta. Atrévete a visitar el nuevo atractivo de Huasca, donde podrás disfrutar una experiencia de sabor y contribuir al cuidado de nuestro planeta. Atrévete a visitar el nuevo atractivo de Huasca, donde podrás disfrutar una experiencia de sabor y Bueno, regresamos acá, maestro. Nos estaba contando sobre esta asociación de biogás de la cual usted actualmente preside. Platíquenos cómo ha ido agrupando a estos actores para no verse aislados, como decía. Sí, claro. De hecho, me gustaría poder compartir que incluso la propia naturaleza de la asociación nació de una iniciativa internacional. Estamos hablando del 2018. Ahorita me preguntaban, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene? Este año van a ser 8 años de la creación de la asociación y precisamente salió de un programa de la GIZ Mm. donde desde ese entonces ya se visualizaba que se requería un conglomerado del sector para poder impulsar precisamente la valorización de la materia orgánica en México. Eh, Hemos visto que a través del tiempo los intereses han cambiado, pero ahorita nos encontramos en un muy buen momento como asociación, puesto que anteriormente el tema de los biocombustibles, específicamente biogás, no pintaba, aunque existían ahí sus intentos, pero realmente no era algo que estuviese con esa atención. Ahora sí lo es, ¿no? Y desde ese sentido, pues ahorita lo que estamos desarrollando como asociación es precisamente el tema del reconocimiento propiamente institucional, es decir, ese conocimiento como asociación. Hoy en día todavía reconocemos que hay muchos de los actores, de las personas que no nos identifican, es decir, ni sabían que existíamos, pero es parte del trabajo, ¿no? Y tenemos una tarea creo que bastante titánica, yo lo diría, porque es poder desarrollar un ecosistema donde pueda haber esa integración de todos los actores para, sí, precisamente los temas de los proyectos de biogás, pero que en muchos de los casos permite también tener estas, estos actores también para otros procesos bios, que es una particularidad. Por lo regular va generando cadenas productivas todo el tema de la valorización de residuos. Por ejemplo, el tema de producir biogás e incluso el poder pasar de biogás a biometano, pues nos genera un bio-CO2, pero también si producimos biogás a través de biodigestores, pues nos va a generar una corriente que es el digestato, que también puede ser un biofertilizante. Entonces,
esto que lo estoy comentando muy general, pero todo eso son cadenas productivas que tienen una oportunidad grande para desarrollo. Y ahorita estamos en ese proceso, desde tanto el tema de productores, desarrolladores de proyectos, el tema obviamente de integradores, de vinculadores. Mucha de la tecnología, pues obviamente no es nacional. Entonces necesitamos también fortalecer el tema de la transferencia tecnológica y el desarrollo de lo mismo. Un punto muy importante que también estamos atendiendo es que sí, van saliendo estos proyectos, pero es quién los va a atender, quién los va a operar, es decir, dónde está ese recurso humano capacitado, profesional. Entonces también estamos haciendo un esfuerzo grande en poder compartir y poder capacitar a través de especificaciones muy importantes o certificaciones como son el tema de los estándares conocer, que ya hay una base, no significa que sean los únicos, puede haber otros, pero que al final pues da una oportunidad también para ampliar el mercado en el sentido de las oportunidades laborales que puedan tener las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, son muchas vertientes, pero ahorita lo que estamos enfocados es precisamente el tema institucional y el desarrollo de ese ecosistema. Por eso es que ahorita mucho de las actividades que tenemos, como incluso esta propia entrevista, maestro, pues es eso, poder difundir, divulgar. Estamos muy cerca trabajando en los grupos de trabajo que va generando CENER, Semarnat, todas las instituciones. Pero en el tema que de la comercialización, digamos, hoy hay reglas claras y la parte de valorizarlo, porque esa era parte de los inconvenientes, ¿no? Antes de no sé si eso se incluyó en la reforma que hizo Peña Nieto o abrió ese tema de, ¿se puede decir autogenerado ahí o cómo Sí, puede? de autoconsumo, o sí, de autogeneración, Pero ya hay autoconsumo, proyectos grandes donde se puede ese comercializar. biogás, principalmente tiene que hacerse una refinación o así como sale, puede ir a un proceso Sí, de uso. son varios puntos. Primero, algo que también sufrió como impacto el tema de la reforma energética de Peña, fue una desmotivación del sector en el tema de biogás. Coincidió quizá o no que en aquel momento hubo programas que daban apoyos a fondo perdido para biodigestores, pero los dejaron morir. No hubo una asistencia técnica correcta y vino eclipsado por el tema de las necesidades y el tema de lo del gas natural, que cabe mencionar, no estoy en contra en ese sentido de ese crecimiento, pero para este sector hay mucha resistencia por esa situación, porque es difícil poder llegar a los productores porque dicen, ya lo viví y si antes no me costaba y me costó, ahora que me va a costar puede ser más complejo, ¿no? Eso como primero. Segundo, del año pasado se emitió el tema de la ley de biocombustibles en marzo del año pasado y hasta octubre del año pasado fue su reglamento donde establecía todas estas actividades que eran reguladas, tanto el tema de producción, comercialización, distribución de los biocombustibles, obviamente dentro de ellos el tema del biogás. Por primera vez vimos en una ley con ese sentido establecer un concepto de tema de biogás y de biometano, que esto automáticamente algunos proyectos que ya utilizaban biogás, eh, pues les generó interés para poderse meter en ese proceso de actualización con respecto a este tema de la regulación. Em, no hay un impedimento, por ejemplo, al nivel regulatorio para poder hacer este tema de vender el biogás. Hay inconvenientes ahí sí técnicamente. El biogás, dependiendo de cómo se produjo, porque puede venir a través de la descomposición de esta materia orgánica que llega a los rellenos sanitarios o sitios de disposición final, sin promoverlo va a salir, pero la calidad de ese biogás va a ser muy baja. ¿A qué me refiero con calidad? Se miden en referencia al porcentaje de metano, que es lo que va a ayudar realmente como combustible renovable, poderlo utilizar.
tiene otros componentes que para el tema de rellenos sanitarios suelen ser complejos porque vienen con componentes de azufre principalmente y eso daña el tema de la maquinaria. Entonces, Cualquier motor, ¿no? es correcto. Entonces, incluso para generación se necesita ver un acondicionamiento donde realmente es una especie de refinación donde se le quitan todos esos componentes. Ahora bien, lo que ahorita sí está muy visualizado y que no es tampoco el hilo negro porque en muchas partes del mundo ya se hace, es el tema de poder pasar de biogás a biometano. Que digamos en términos muy generales, un biometano es un biogás limpio Mm. donde le quitaste ya las impurezas o la mayoría de ellas y tienes un porcentaje principalmente de metano, hablamos del 95% para arriba y el resto solo de CO2. Por eso se llama biometano, ¿no? Porque es prácticamente. Y el biometano resulta ser que tiene características muy similares y compatibles químicamente con el gas natural. Entonces, de hecho, uno de los sinónimos del biometano es gas natural renovable Mm. y pueden compaginar y subsistir en los medios de la infraestructura. eh, y es uno de los especiales intereses que se tienen en poder pasar de biogás a biometano y que ese biometano pueda contribuir a esa diversificación de la materia energética, específicamente en tema de gas natural. ¿Por qué? Porque prácticamente importamos más del 70% del gas natural en México. Pero Entonces, la pregunta más interesante, maestro, ¿qué tan costeable es el gas natural que los norteamericanos extraen y tienen y nos los mandan como un mercado seguro respecto a este biometano? Porque ese ahí, es... ahí ya dio se fue directamente al talón. Ese es una de las complejidades que tiene este sector naciente. Ok. ¿Por qué? Porque al final estamos hablando de que el biometano en comparación del gas natural más barato del mundo, que es el que estar, nos puede estar Surtiendo. surtiendo Estados Unidos, estamos hablando de que son 3, 4 veces o más caro el tema del biometano. Entonces, eso competitivamente, económicamente hablando, se vuelve inviable. Muchas veces ahí es donde necesitamos ver dónde queremos situar al biometano, para qué lo queremos. E incluso hago el enlace de que lo que comentaba del tema del valor agregado. Por supuesto, el biometano tiene ese valor agregado, quita emisiones, permite poder Pues yo creo que tener ahí eso. entra el tema de la trazabilidad y ahí hay un marco interesante en la ley, ¿no? Porque entonces no vamos a medir el costo final, sino toda la Es trazabilidad correcto, y todos esos costos que no se ven, es costos, correcto. ¿cómo le llaman los contadores? Este, hay ocultos, ¿no? Ujú. Sí, exacto. Ese es el punto específico. Si hablamos de hace 5 años, no había mercado definitivamente ante esa situación. ¿Por qué? Porque el consumidor final, llámese cualquier industria, incluso nosotros como usuarios, no había forma de que dijéramos, sí, cóbramelo 3 veces más caro. No. Ujú. Hoy en día, afortunadamente, ya hay empresas que está permitiendo que se desarrollen estos primeros proyectos que dicen, por mis compromisos ambientales, por mis compromisos como grupo, por mis compromisos con el ambiente, tal, Ujú. están diciendo, estoy dispuesto a pagar más, ¿no? En otros lados del mundo no es que al final no sea más caro el tema del biometano en comparación al gas natural. Sin embargo, obviamente el gap o la brecha entre el costo que tenemos aquí es muy diferente a otros países. Lo que siempre ayuda, y es evidentemente otro de los pasos que queremos motivar, son los instrumentos de financiamiento o instrumentos de compensación que van a permitir ser económicamente o más económicamente viables los proyectos. Créditos de carbono, bonos de carbono, el tema de atributos verdes, que todo eso lo que ayuda pues es precisamente a poder tener un tema económico para valorizar ese impacto ambiental positivo que se tiene en los proyectos y reducir esa brecha económica. Hoy en día todavía no los tenemos, ¿verdad? Pero está Pero ese la caso. ley, La la ley ley, está, digo, creo que abre una posibilidad, ¿no? Digo, yo creo que se quedó corta, pero bueno, es lo que hay.
Es lo que hay y de ahí hay que agarrarnos algunas cosas para bueno, yo creo que en el tema de la trazabilidad, yo creo que ese es un punto que puede ser, al menos de partida, ¿no, Max? Sí, sí, por supuesto, está establecido ahí, es algo que no estaba en ningún lado y creo que ahora faltará por parte de todos los involucrados ver la manera de cómo desarrollarlo, ¿no? Está el hilito y ver cómo jalarlo hasta que realmente pueda permear y que ayude precisamente a desarrollar los proyectos. Muy bien, maestro. Pues, ¿qué mensaje tendría para el auditorio? Anda buscando alianzas, socios, difusión. ¿En qué mensaje le daría a los personas, al auditorio que vean esto? O mucha gente hoy también quiere participar. ¿Cuál sería su mensaje, maestro? Que nos busquen, la verdad nosotros estamos tanto en el tema como empresa, como en el tema de la asociación, estamos con las puertas abiertas, somos muy entendidos y conscientes que las problemáticas, hoy lo comentamos, hay un montón, no las vamos a resolver unos cuantos, necesitamos la integración prácticamente de todos y estar siempre dispuestos a platicar el tema, así como hoy lo hicimos. Yo siempre digo, quizá a veces por agenda no siempre se puede, pero siempre hay esa oportunidad de buscar la manera que si nosotros no podemos directamente hacer la vinculación y poder generar precisamente este desarrollo. Hay, por ejemplo, ahorita ustedes pudieran o están trabajando ya con empresas sobre estos proyectos. Sí, sí, claro que sí. Hay un pool de empresas que ya están desarrollándolo, que de hecho, por ejemplo, para el tema de los jóvenes, una invitación sería precisamente que pudiesen ver estos temas porque van a necesitar gente que le interese y que pueda trabajar en estos proyectos. Quienes quieran desarrollar también se puede hacer esa vinculación porque ya ellos tienen también la experiencia. Entonces, al final hay una serie de vinculaciones que se pueden hacer con diferentes intereses, pero con al final el punto que converge, que es el poder ayudarse. Pero sí, efectivamente, digo, evidentemente nos pueden buscar y con gusto podemos darles datos, que al final están, pero como hasta que no estén, no porque no estén funcionando, sino eh, que haya más, queremos, ya habrá más noticias en ese sentido, ¿no? Pero ya existen, hay varios que están ahí y otros que más se van a ir promoviendo en el futuro, no tan lejano. Esperemos que no. Maestro, déjenos sus datos, algunas redes sociales, alguna número si gusta, por favor. Sí, claro que sí, pues nos pueden seguir en las redes sociales de la consultoría, nos encuentran prácticamente en todas como Consultoría Sustentable G2H. A mí me encuentran como Guillermo Gómez, yo me muevo más en tema de LinkedIn, ahí me pueden encontrar. Y en el tema de la asociación, Consejo Nacional de Biogás, también en todas las redes sociales nos pueden encontrar. Invitarlos al canal de YouTube, tanto de la empresa como de la asociación. En mayo tuvimos nuestro sexto foro. Realmente ahí está sintetizado en 3 días de De trabajo. arduo de trabajo que fueron bastantes horas. Ya las estamos subiendo. Están en LinkedIn, pero se van a estar subiendo ahí en YouTube y ahí pueden verlo. Lo que está ahí es realmente la radiografía de lo que hoy existe. Y pues bueno, ahí los podemos continuar la conversación. Muy bien, pues ya escucharon aquí a un experto, a un apasionado, como siempre, de los temas ambientales desde una temática particular, como es el aprovechamiento de los orgánicos para la producción del biodiesel o del biogás, más bien del biogás para convertirlo en biodiesel, ¿verdad? Biometano. ¿Ya? Biometano, perdón. Pues ahí tenemos, como siempre, otro mexicano más preocupado y ocupado en tratar de aportar su granito de arena a la problemática de este país y en especial de los temas ambientales. Pues ahí busquen información con el maestro Guillermo y nos vemos en el próximo programa, siempre con un tema interesante para todos.